Bueno, después habla que el gobierno despótico trabaja a base del temor, es el principal fundamento. No existe ni el honor ni la virtud, y todos son iguales en la servidumbre, y el príncipe concentra un poder absoluto. La obediencia debe ser ciega y total. No hay lugar para la deliberación ni para la justicia en leyes. El déspota gobierna por medio del miedo y puede revocar en promesas o eliminar a funcionarios, sin dar incluso una justificación. Bueno, en este texto, Montesquieu explica que las leyes deben estar en armonía con el principio que las sustenta, cada tipo de gobierno, ya que esto aprovecharía un mejor funcionamiento. En el estado del caso del Estado republicano, ese principio es la virtud, y entendida no como un conocimiento complejo, sino como el amor a la república, un sentimiento que puede tener tanto el ciudadano más humilde como el más distinguido. En la democracia este amor se expresa como amor a la igualdad y como el amor a la igualdad. La igualdad no significa que todos hagan lo mismo, sino que todos tengan el mismo valor ante la patria y la misma oportunidad de conservarla. La frugalidad también es importante en la democracia y limita el deseo de riqueza individual para tener un bien común mayor. Después estas virtudes se desarrollan en una sociedad donde las leyes ya han sido establecidas. En cambio, en la monarquía o en gobiernos despóticos, donde predomina un deseo de superioridad, no puede florecer la igualdad ni ser vista de buena manera. Para que haya una verdadera igualdad en una democracia, las leyes deben de regular aspectos como la herencia, los dotes y los donantes. De lo contrario, las diferencias económicas crecerán destruyendo la igualdad fundamental. Además menciona que las leyes específicas como en repúblicas como la ateniense buscaban mantener un equilibrio social a través de las normas sobre la herencia y el matrimonio, siempre con el fin de conservar igualdad y estabilidad por parte del Estado. Primero habla sobre herencias y matrimonios consanguíneos, que ciertas leyes permitían o prohibían matrimonios entre hermanos. Dependiendo de esto resultaba en la acumulación de herencias. En algunas ciudades como Atenas existían normas para evitar que la tierra de una familia pasara a otra por medio del matrimonio entre hermanos, protegiendo una distribución que era equitativa se podría decir, entre las personas. Después está la distribución de bienes y el número de ciudadanos. Montesquieu también menciona que la ley democrática que quería que el padre con varios hijos designara uno como heredero y diera a los demás en adopción, para mantener un equilibrio entre ciudadanos y proporciones de tierra. Otra de sus propuestas para igualar fue que los ricos diesen dotes pero no las recibieran y los pobres recibieran pero no las dicen. Montesquieu la consideraba inviable, pues puede causar el rechazo general. Después hablaba de la igualdad absoluta, que es imposible, por lo que sugiere un censo para establecer clases y reducir las desigualdades mediante impuestos a los ricos y beneficiando a los pobres. Después habla de herencia igualitaria, el fomento de las buenas costumbres. En lugar de repartir tierras, se pudiera establecer un senado vitalicio compuesto por ancianos virtuosos que sean modelo para el pueblo y mantener usos y costumbres para fortalecer la virtud cívica. La subordinación de los jóvenes a los ancianos y de los ciudadanos a los magistrados puede ayudar a conservar la disciplina y el orden. Y que debe de haber una autoridad. En la república se considera fundamental para mantener la autoridad al padre, incluso sobre la vida de los hijos. Como en Roma, esto servía para fortalecer la disciplina familiar y social. Después Montesquieu analiza cómo deben configurarse las leyes en un gobierno aristocrático, donde el principio fundamental es la democracia. Esto ya lo dije. Bueno, aquí va un resumen algo rápido. Un resumen algo rápido de todo lo que acabamos de decir. Montesquieu comienza con su obra sobre qué es la ley, cómo entendemos las leyes y cómo las relacionamos, pero que las leyes derivan de las
cosas naturales, de la naturaleza de las cosas. También distingue entre las leyes naturales que rigen un mundo material y las leyes de los seres inteligentes que actúan con libertad. Las leyes humanas positivas deben fundarse en la razón y estar adaptadas a las condiciones sociales, geográficas y culturales de los pueblos. Este libro establece que no hay una única forma ni un conjunto universal de leyes aplicables a todos los puestos. Todo depende de circunstancias. La ley debe ser congruente con el espíritu general de una noción que incluye religión, economía, clima y costumbres. De las leyes que derivan directamente de la naturaleza del gobierno. Habla de tres tipos de gobierno: república, monarquía, despotismo, y analiza la naturaleza. El poder está en manos del pueblo. Puede ser el poder está en manos del pueblo, puede ser democrático, el pueblo tiene un conjunto de poder, o aristocracia, una parte del pueblo lo ejerce. Monarquía, el gobierno está en manos de un solo individuo, pero se rige por leyes fijas y estructuradas. El despotismo, que es el poder absoluto y está en manos de una sola persona, que gobierna según su voluntad y sin medidas. Cada tipo de gobierno requiere de leyes acorde con su estructura interna y su naturaleza particular. Montesquieu insiste en que las leyes deben mantener un equilibrio entre autoridad y libertad hasta el régimen en que se apliquen. Después habla de los principios de los tres gobiernos. En democracia, su principio es la virtud, entendida como el amor a una patria y una búsqueda por la igualdad. Aristocracia es la moderación, es la clave para que el poder no se vuelva tiránico. La monarquía se basa en el honor, que impulsa a los ciudadanos a buscar una distinción y a obedecer las leyes sobre el prestigio. El despotismo, su principal es el miedo, y su único medio para someter a los súbditos sin leyes estables. Después habla de que la educación debe formar a los ciudadanos que encarnen el principio del gobierno en que viven. En una república, la educación debe incluir la virtud y el amor a la igualdad. En una monarquía debe fomentar el honor, la cortesía y la obediencia. En un despotismo, la educación no tiene rol formativo sino opresivo. La educación república es esencial en las repúblicas donde el bien común depende de los ciudadanos virtuosos. En los gobiernos despóticos se prefiere la ignorancia para mantener el dominio del soberano. Montesquieu también menciona cómo algunas costumbres y leyes religiosas fueron empleadas para recoger los principios políticos. Después habla que las reglas que establecen los legisladores deben ser relativistas al principio del gobierno. Montesquieu señala que el legislador debe de moldear las leyes de acuerdo a principios que sostienen el régimen. En una democracia, las leyes deben de buscar la igualdad y la frugalidad. En una aristocracia deben de asegurar la moderación y prevenir los abusos de los nobles. En una monarquía, las leyes deben garantizar el honor y la jerarquía social y la ejecución rápida. En un despotismo, las leyes deben de ser simples y absolutas, centradas en la voluntad del monarca. Algunas ideas que también da el mismo libro es que las leyes deben de adecuarse a la naturaleza del gobierno, las costumbres y el espíritu del pueblo. No hay normas universales aplicables para todos los contextos. La clasificación de los gobiernos. Montesquieu distingue entre república, monarquía y despotismo, cada una con una estructura y necesidades legales distintas. Después se habla de que cada gobierno se sostiene en una pasión política específica: virtud república, honor monarquía, miedo despotismo. También dice que la educación debe reflejar el principio del régimen. La república requiere educación cívica fuerte. En el despotismo, la educación puede ser peligrosa. Imponer de la virtud. La democracia solo puede sostenerse a sí misma si los ciudadanos practican una virtud, entendida como el amor a la igualdad y el sacrificio por el bien común. Primero los demás, después yo, ¿no? Pero, bueno, el honor en lo monárquico. El deseo de reconocimiento social hace que los ciudadanos respeten las leyes sin necesidad de una coerción. La ausencia de leyes intermedias en cuestión de los gobiernos despóticos, este hace que el miedo sea el único medio de control. Función del legislador. El legislador debe moldear leyes que fortalezcan el principio del gobierno y no lo debiliten. Un mal diseño puede provocar la ruina de un régimen. Por último, Montesquieu advierte sobre la fragilidad del equilibrio político. Pequeños cambios en la Constitución o las leyes pueden provocar grandes alteraciones en la libertad y el orden. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.